Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. La Marina y el Bodegón apoyamos para resguardar la salud de los valientes, es decir, de los médicos, enfermeras y camilleros de Colima, donando más de 138,000 unidades de material para protección mientras realizan su gran labor. Para ellos, nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento. Siete de la mañana con 2 minutos, ya 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas y estamos transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Esta es una producción de estacionpacífico.com para Audiorama Comunicaciones. Hoy es jueves, es 9 de julio y saludamos a todos los que nos escuchan pues aquí en la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9, también a quienes lo hacen allá en Tecomán y alrededores en el 105.3. Nos estamos acercando a la recta final de esta semana, aunque insisto, desde que comenzó la pandemia como que ya el inicio y el final de cada semana para muchos significa poco. Los días entre semana y los días de fin de semana se comienzan a parecer mucho. Les agradezco que estén esta mañana con nosotros, que estén, acostumbrándose, retomando esta comunicación diaria entre ustedes y nosotros. Y permítanme, además de agradecerles, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, su presencia con nosotros, permítanme contarles de qué temas vamos a platicar a lo largo de las siguientes 2 horas. Primero vamos a charlar, vamos a relatarles lo sucedido el día de ayer en la primer visita oficial del presidente López Obrador al extranjero. Visitó a su homólogo del vecino país del norte, al presidente de Estados Unidos Donald Trump. Estuvo en Washington D.C., estuvo en el memorial de Abraham Lincoln, estuvo en un monumento que hay a Benito Juárez allá también en Washington, estuvo en la Casa Blanca, dieron un par de declaraciones conjuntas y hacia el final de esta jornada diplomática hubo una cena, ofrecieron una cena, una recepción para el presidente de México y su comitiva, que además de algunos funcionarios como la secretaria de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, el jefe de la oficina de la presidencia y algunos funcionarios más, estaban también un selecto grupo de importantes empresarios del país. Y les vamos a platicar de esta primera visita al exterior del presidente de México, de cuál es la lectura que hacemos, de si sale con un saldo positivo o no. Hubo mensajes importantes, no en lo práctico, pero sí en lo simbólico, y de ello estaremos platicando. Obviamente también vamos a seguir con 2 temas que hemos tratado en los días previos. El tema de todos los días hasta que la situación no cambie, que es la pandemia del COVID-19. Tendremos la actualización de casos, cuántos se dieron en el estado de Colima en las últimas 24 horas, cuántos defunciones se dieron también en la última actualización de la Secretaría de Salud estatal. También compartiremos las cifras nacionales y demás, la actualización de la pandemia. Por otro lado, seguiremos también con el tema del crédito aprobado en el Congreso del Estado, no exento de polémica, en una sede alterna con 15 votos de 15 diputados presentes. El día de ayer hubo posicionamientos de las diputadas y diputados de Morena y alguna diputada del Partido del Trabajo. Hubo también algunos otros posicionamientos políticos. Hubo la difusión de un video de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, donde de alguna manera dan su versión de los hechos.
y dicen que los policías fueron agredidos por los diputados, especialmente culpan al diputado Vladimir Parra, hicieron un video con la narración y con lo que pues con su interpretación de esas imágenes de parte del diputado Vladimir Parra. Hubo una respuesta con un video con su lectura de lo sucedido pues en estos hechos en el exterior, en la entrada de la sede alterna. Además de ello, además de platicarles un poquito sobre eso, también vamos a conversar por ahí de las 8:30 de la mañana vía telefónica con otro de los involucrados, uno de los participantes pasivos en este tema, que fue el Partido del Trabajo, bueno, su coordinador, que bueno, compartió algo en sus redes sociales, pero ahí en el recinto alterno no se le vio, y pues habíamos estado desde días antes de la aprobación de esto buscando su posicionamiento. Buscaremos conocerlo ahora y pues cuestionarlo un poco sobre este posicionamiento que haga a toro pasado, ¿no? A toro pasado de alguien que no estuvo en la sede para explicar ese posicionamiento, sea a favor o sea en contra. Conversaremos con Carlos César Farías por ahí de las 8:30 de la mañana. Antes de esto, después de las 8 de la mañana, vamos a conversar vía telefónica con un especialista de la organización Causa en Común, que encabeza María Elena Morera. Esta organización que, bueno, además de darle seguimiento a temas de seguridad, se ha enfocado en no ver como los malos de la película a los policías, sino verlos como seres humanos y como trabajadores que enfrentan adversidades. Y sobre eso han hecho diversas investigaciones sobre qué piensan los policías, qué condiciones se enfrentan en su día a día en lo laboral, y también han hecho pues un trabajo sobre las agresiones sufridas por las policías locales y la Policía Federal en todo, bueno, y las fuerzas del orden federales en todo el país, y de ello estaremos platicando con Juan Carlos Romero, investigador de Causa en Común. Estos son los temas que tenemos para hoy. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros, dado que también estamos haciendo esta transmisión de Informe 24, que es fruto de una alianza entre esta radiodifusora Audiorama y estacionpacífico.com. En las redes sociales de Estación Pacífico, en el Facebook de Estación Pacífico, estamos haciendo una transmisión en vivo. A los que nos ven por ahí les envío también un saludo. Por esa plataforma nos pueden dejar comentarios o nos pueden escribir, mandar mensajes de voz. Lo único que pedimos es que no nos marquen, porque no contestaremos, de WhatsApp en el 312-171-0598 312-171-0598. Vamos a agilizar, ir tomando ritmo con cómo procesamos los comentarios que nos hacen en vivo. A veces nos envían mensaje directo y lo vemos ya hasta el final y nos apena, como a José Luis, que el día de ayer nos enviaba un mensaje, nos apena que lo vemos ya muy tarde, cuando ya es un poco irrelevante contestarles, pero bueno, agradecemos y vemos todos y tomamos en cuenta todos, aunque a veces la dinámica de un programa en vivo no nos permita en ese momento incorporar a lo que tenemos planeado para el programa y a lo que estamos narrando sus comentarios, pero se los agradecemos todos, los revisamos todos y así seguiremos. Pues bueno, dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, con un enorme gusto de este jueves entrar en comunicación con ustedes. Comenzamos. Y como les decía, la organización Causa en Común ha optado por no ver a los policías como los malos de la película y entender las condiciones que enfrentan, pues como trabajadores, como seres humanos y como trabajadores, y el contexto en el que se desenvuelve su actividad, y bueno, se han puesto a estudiar a fondo estos temas. Para platicar sobre ello, saludo a través de la línea telefónica a Juan Carlos Romero, investigador de Causa en Común. Juan Carlos, pues muy buen día, te saludamos desde Colima. Buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? Pues cuéntanos un poquito del acercamiento, del trabajo que hacen
para entender la situación de los policías. Tienen diversos acercamientos, tienen una encuesta que pues habla sobre las condiciones que piensa la policía, y tienen también un seguimiento puntual de las agresiones a policías en el país. Cuéntanos un poquito este trabajo, qué fotografía pinta de lo que enfrentan los policías en las distintas regiones de nuestro país. Pues sí, Miguel Ángel, tal cual como lo mencionabas, tienes mucha razón en términos de la visión que hay desde la organización de la labor policíaca. Creo que en general, ante los ojos de los ciudadanos, el policía no siempre tiene la mejor imagen. Sin embargo, se habla de muchas deficiencias en torno a lo que hacen nuestros agentes, pero nosotros miramos de dónde viene cualquier deficiencia y de dónde viene cualquier mala imagen que podríamos tener como ciudadanos de ellos. Y bueno, el análisis te da mucho para hacer un diagnóstico acerca de qué es lo que está pasando con nuestros cuerpos policíacos. Y lo que nosotros en principio vemos es que el policía ha sido abandonado, ya no digamos mal visto por los ciudadanos, sino que ha sido abandonado por sus autoridades, por quienes tendrían que garantizarles las mejores condiciones posibles para trabajar. Y hablemos desde cosas tan sencillas como, a ver, el policía cuánto tiempo trabaja, cuánto gana, qué cosas paga de su bolsa y que no debería, qué tan sometido se ve el policía mexicano y el policía de cada estado se ve expuesto no en lo personal a la corrupción, sino sus propios jefes cuánto lo orillan a. Entonces, eso es lo que tratamos de ver desde Causa en Común. Las autoridades policíacas en el desempeño de los propios policías. Y sí, claro, estamos en un momento verdaderamente difícil para ejercer como policía en México, porque en general lo que vemos es que el policía carece de capacitación que debería tenerla, el policía mexicano no está bien pagado, y el policía además es sometido a largas jornadas, extenuantes jornadas, diversas labores que no tienen que ver con su trabajo policíaco y de investigación a veces. Entonces de ahí que a veces el policía no se comporta y no tiene el rendimiento que quisiéramos. Juan Carlos, ¿y cómo se acercan a esto? ¿A través de esta encuesta que levantaron entre las policías del país? Sí, tenemos una encuesta que se ha publicado los últimos 3 años, que es la encuesta que piensa los policías. Donde... Oye, me llama la atención porque leía ese documento, perdón que te interrumpa, y que hay 4 estados, el vecino estado de Michoacán, Nayarit, Puebla y Tabasco, que no les dejaron encuestar a sus policías. Sí, pues eso ocurre. ¿Y necesitan permiso o qué? Bueno. Sí, Causa en Común visita los estados y generalmente pide una reunión con las autoridades estatales, y se les plantea la posibilidad de que sus propios policías puedan contestar a esta encuesta. Y la encuesta, créeme, que es, digamos, podríamos llamarle ciega, es decir, no se sabe quién contesta qué, no tenemos nombres, es decir, lo hacemos guardando la privacidad que pudiera tener cualquier policía a la hora de contestarla. No estamos tratando que denuncien absolutamente nada ni a nadie, es simplemente que los policías nos ayuden a hacer un diagnóstico de su propia, del propio estado en el que están trabajando, para que las autoridades a su vez retomen la encuesta, retomen los resultados para mejorar y puedan ver por dónde trabajar con sus agentes. Y bueno, de los 28 entidades que sí contestaron, ¿qué fotografía, qué datos arroja? Mira, esto podría llamar fuertemente la atención. En principio, la primera pregunta, y bien importante, es ¿por qué decidiste ser policía? Eso se le preguntó a todos los policías que contestaron a esta encuesta, que es un universo de 4,422 policías en todo el país. Y cuando le preguntas ¿por qué decidieron ser policías? Bueno,
Un 19% te dice que estabilidad económica, un 16% te dice que fue su mejor opción laboral y el 20% te dice que fue por necesidad. Aquí lo importante es que 53% de los policías a nivel nacional nos dicen que están ahí por vocación, ¿sabes? No me lo hubiera esperado. Esto es bien importante, es decir, tienen una vocación de servicio. Entonces de ahí parte todo el diagnóstico que hablábamos hace algunos segundos. Policías con vocación, entonces, ¿qué es lo que hace que no tengan el mejor desempeño? ¿Qué es lo que hace que de pronto el policía se vea orillado a actos de corrupción? Bueno, avanzo en ello. Salario mensual del policía a nivel nacional. Un policía, el 36% de los casos, gana menos de 10,000 pesos. Es decir, casi 4 de cada 10 policías en el país ganan menos de 10,000 pesos. Se juegan la vida por menos de 10,000 varos al mes. Exactamente. Si además en la región en la que tú trabajas como policía es una región azotada por la delincuencia organizada y que seguramente presiona no solamente a las policías locales, sino a medios de comunicación y demás, bueno, tú ganas 10,000 pesos. ¿Qué tan probable es que tú te enfrentes con toda la valentía y con todo lo que tengas al crimen organizado por menos de 10,000 pesos? Esto, vaya, no es una justificación, pero es una explicación. Sí, claro. Tengo vocación, pero también tengo amor por mi vida, ¿no? Sí, claro. 4 de cada 10 ganan menos de 10,000 pesos cuando el salario promedio nacional es de 11,787, casi 12,000 pesos. 2,000 pesos más si quieres. Pero para que veas la línea, digamos, de pobreza en la que viven los policías. ¿Cuáles son los peor pagados? ¿De qué estados son los peor pagados? Los peor pagados, Oaxaca, un policía de Oaxaca gana 7,346 pesos. Un policía de Tlaxcala gana 8,556 pesos. Un policía de Chiapas gana 8,646 pesos. ¿Y los mejor pagados? Y los mejor pagados, el mejor pagado del país es Baja California. Ganan 18,201 pesos. Y le siguen los de San Luis Potosí con 15,434. Creo que esos son buenos parámetros para medir dónde estamos. En el caso de ustedes, ¿dónde está Colima? Colima, digamos que está cerca del promedio, ¿no? Cerca del promedio, pero a la mitad del camino. No está entre los peores pagados de 7,300, pero tampoco está tan cerca del mejor pagado del país, que es 18,200. Entonces, creo que ¿Tienes el dato de Colima? El dato de Colima exacto no lo tengo, pero está alrededor, ahora te lo doy, está por los 11,000 pesos. Está por los 11,000 pesos promedio. Oye, decías que pagan cierto material de su bolsillo. Esto me parece como increíble. Sí, cuando tú vas y le preguntas a los policías del país o de los diferentes estados, oiga, material por el que ha pagado de su bolsillo. Es impresionante. Calzado o botas. 51% de los policías mexicanos han pagado por su calzado. 44% por las fornituras y 42% por su uniforme. 25% de los policías ha pagado por la reparación de la patrulla, otro 25% por los cartuchos que usa. Pero y el 12%... la reparación de la patrulla, porque seguramente la descompusieron en algo no laboral o algo así, ¿será? Sí, puede ser, pero en principio es la corporación quien tendría la obligación de darle a los policías todos los elementos y todas las herramientas para desarrollar su trabajo lo mejor posible. Y si tú ganas 7, 8, 9,000 pesos y le tienes que invertir además de tu bolsa para pagar reparación de una patrulla o para pagar tus botas o tu uniforme porque lo que te dan no es adecuado, híjole, estamos en un grave problema. ¿Cómo lograr un mayor compromiso de parte de nuestras policías? La otra parte que me llama mucho la atención, Juan Carlos, es el tema de las jornadas laborales, ¿no? ¿Sí? Viene ahí la explicación de que el 29% tienen jornadas de 24 por 24, el 24% de 12 por 24,
Yo no entiendo cómo se espera, sobre todo los que, y 5%, 24 por 48 horas de descanso. ¿Cómo se espera que un ser humano pueda hacer de manera eficiente su trabajo por 24 horas? Es antinatural. Sí, y eso es lo que justamente le preguntamos a los policías. A ver, esto, lo que tú acabas de mencionar es la realidad. Un 29%, 3 de cada 10 policías trabajan 24 por 24. Es muy difícil que alguien sea eficiente y esté despierto y esté activo y pilas cuando trabajas 24 horas seguidas. Y le complica su vida familiar de manera rotunda, ¿no? O sea, ¿cómo se vive así? Sí, pero vamos además a mencionar un agravante de esto. Cuando dices que un policía trabaja 12 por 24 o 24 por 24, tampoco es del todo cierto. O sea, no al 100%, trabajan más. Y esto trabajan número uno, porque no hay suficiente personal y entonces hay necesidades en el servicio. 2, porque tus jefes te encargan cosas extras. 3, porque tienes que llenar papelería. O 4, no sé, porque te castigan por cualquier otra razón y entonces ya no te fuiste a descansar a tu casa después de haber cumplido tu jornada laboral. Te quedas un rato, entonces el desgaste es mayor, el tiempo de desgaste es cada vez más alto y el tiempo de descanso se merma demasiado. Entonces, una vez más, ¿cómo le pedimos a nuestros policías eficiencia y estar al 100% en su trabajo cuando están sobreexplotados? Más allá de la buena disposición y la vocación que tienen muchos, pues muchos llegan a sufrir el síndrome del burnout, que hay un momento en el que estás tan cansado y tan quemado que es imposible que tú respondas de la manera adecuada y como se espera de ti. Oye, viene también lo relacionado con cosas que les piden que no les corresponden. Ya mencionabas una de ellas, hacer encargos personales, ¿no? Sí. ¿Pagar cuotas es algo de corrupción, de esquemas de corrupción o qué? Sí, claro. ¿Qué no te toca como parte de tu servicio? A ver, ¿qué no deberías pedirme además como jefe, siendo yo policía? Pues eso, 21% de los policías, aparte de lo que hace como parte de su labor diaria, le hacen cargos personales a los jefes, es decir, tiene que utilizar el vehículo policíaco para ir a recoger a los hijos del jefe, tiene que ir a hacer el súper, tiene que ir a la lavandería a recoger la ropa, a hacer cosas propias y personales de su jefe, cuando no de la familia, ¿no? Entonces, calculemos, tienes que pagar una cuota. Hay policías en este país que pagan cuota por tener patrulla, por estar en patrulla. Es decir, no es un derecho que tengas por trabajar en cierta corporación. No, tienes que pagarla si quieres andar en vehículos, si no vas a ser un policía de a pie y vas a estar en determinados lugares. Te ponen a hacer trabajos de mantenimiento. El pago de cuota, 12% de los policías lo han manifestado así, ¿eh? Este estudio que refleja sobre la capacitación, sobre todo en el contexto que vemos que muchas veces, se dice que el nuevo sistema, ya no tan nuevo, nada nuevo, sistema penal acusatorio, pues que se deja salir a todos los detenidos, y muchas veces encontramos que no se llega a la justicia por errores en el llenado de los informes policiales y demás. ¿Qué tanto se capacita a los agentes policiales en nuestro país? Mira, de entrada yo te mencionaría lo que ellos nos dicen como un deseo. Le preguntamos a los policías, ¿cuáles son las acciones que tú consideras que podrían mejorar tu labor como policía? El 66% de los policías contesta 2 cosas. Uno, desearían sí mejor sueldo, pero también mejor capacitación. Ellos mismos no se sienten bien capacitados para desarrollar todas sus tareas. Entonces, esto te habla de un deseo y creo que le da base mucho a lo que mencionábamos al principio. Es que hay una vocación de servicio en muchos de ellos, pero ni están bien pagados ni están bien capacitados. Y bueno,
Ya cuando les preguntamos muy en específico, a ver, ¿cómo te sientes en estas áreas? A ver, un policía, ¿qué tan bien preparado y capacitado te sientes para una audiencia ante un juez? Solo 35% de los policías contesta que se siente capacitado. Si como policía llegas a una situación de emergencia y necesitas dar primeros auxilios, ¿qué tan capacitado te sientes? 48%, es decir, menos de la mitad de nuestros policías se siente capacitado para dar primeros auxilios en un caso de emergencia. Ahora, cosas que parecerían más propias, mucho más propias de su trabajo, de su trabajo. Manejar una patrulla, solo 66% se cree capacitado para manejar una patrulla. O sea, 1 de cada 3 no me pidas manejar. No. Y cuando se trata de una de las labores propias de su trabajo, uso de la fuerza, a ver, el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza. ¿Tú qué tan capacitado te sientes para ejercerla? Sí, la mayoría, igual que en el detener a una persona, 81% de los policías dice que sí se sienten capacitados para hacer uso de la fuerza y detener a una persona, pero 2 de cada 10 policías dicen que no. Es decir, creo y estamos de acuerdo que un policía tiene algunas labores asignadas y creo que todos nuestros policías deberían estar capacitados y sentirse suficientemente fuertes en ese sentido para saber qué protocolos deben seguir en el uso de la fuerza y qué protocolos deben seguir para detener a una persona. Y por lo menos 2 de cada 10 policías en nuestro país no tiene o no se siente capacitado para realizar esa labor. Y bueno, también, ¿a quién se lo pedimos? Y también vemos que todas estas condiciones se dan también en un contexto en donde a los policías del país los están matando, que es también otra parte de lo que ustedes estudian, ¿no? Sí, de un tiempo a la fecha también debo decir que Causa en Común viene haciendo un recuento un poco incompleto, si tú quieres, porque lo vamos haciendo de los reportes que nos encontramos cada día. Accedemos a ellos de esta manera. Pero lo que sí es un hecho es que cada vez se está atentando más contra la vida de los policías. Hay un caso muy reciente de policías de Colima. Sí, claro. Ustedes lo tienen mucho más claro que yo. 7 policías asesinados, efectivamente. Retenidos, privados ilegalmente de la libertad, primero en el estado de Jalisco, que sus restos fueron encontrados en un vehículo ya del lado colimense, en Manzanillo. Sí. ¿Cómo vieron este tema desde Causa en Común? Pues mira, una vez más, son policías que no solamente tienen todas estas características que hemos mencionado, policías que no están del todo bien capacitados, policías que tienen que tener jornadas extenuantes de trabajo, que son mal pagados, es decir, muchísimas deficiencias que sus corporaciones policíacas tendrían que estar trabajando en ellas. Pero además pídele a este tipo de policías que se enfrenten al poder de logística y al poder de fuego de la delincuencia organizada. Es increíblemente complicado hacerlo. Poder logístico, poder de fuego, pero además a veces, no vamos a ignorar esto, la capacidad que tienen a veces de extorsionar, la capacidad que tienen de ponerte de rodillas por medio de amenazas, por medio de billetazos, tal cual, y bueno, pues tendríamos que estarle exigiendo mucha más preparación, mucha más capacitación en todos los sentidos a las autoridades policíacas de nuestros respectivos estados para que pongan a los policías en el menor riesgo posible. El asesinato de policías no es aceptable y es atribuible mucho a todas las características de las que hemos estado hablando esta mañana. Y debe ofender a toda la sociedad, ¿no? Debería ofendernos porque están matando a quienes nos cuidan, a quienes tienen la labor cotidiana y diaria de cuidarnos, y yo puedo entender que a veces los miremos con recelo. Sí, hay actos de corrupción, sí, claro que los hay, pero en principio son ellos en quienes deberíamos poner nuestra confianza
y en quienes deberíamos confiar para que nos hagan sentir seguros. Y no solamente nosotros no los vemos con los mejores ojos, sino que sus jefes no les están ayudando en esto. El reporte de policías asesinados, al menos el que yo encontré, ¿lo tienen actualizado hasta enero de este año o tendrán alguna versión más actual? Es un documento en continuo trabajo. Si tienes el de enero, ya estamos bastante más rebasados. Hoy en el día, a nivel nacional, tenemos 303 policías asesinados hasta la fecha. Esto es al corte, si no me equivoco, de hace 2 días. 303 policías asesinados. En lo que va del año. En lo que va del año, sí, en todo el país. Entonces estamos hablando, yo creo que, poco más estamos cerca de los 2 policías al día probablemente. ¿Y tienes el dato por estado? ¿Tienes el dato de Colima? Porque hasta... Sí, tengo el dato de Colima. No son tantos como parecen, pero creo que igual es preocupante. Cualquier asesinato es preocupante, vamos a decirlo así. Colima, nosotros tenemos el registro total durante el año de 11. Y puede parecer muy poco en relación con los 303 que tenemos a nivel nacional. Pero vamos a ponerlo también en otro contexto que quizá no es el más agradable. Estos policías son parte de una estadística más grande, ¿sí? Son los policías y finalmente sí son un grupo vulnerable a las agresiones de los delincuentes, pero pues se ubican además en un estado como Colima, donde tenemos una tasa de 112.6 asesinatos por cada 100,000 habitantes durante el año. El total de personas asesinadas en Colima durante enero-mayo fue de 320 personas. Entonces vamos considerando que en estos números que te acabo de dar están incluidos nuestros policías. Entonces, Juan te digo, Carlos, puede parecer... nos sí, decías 11 policías asesinados en lo que va del año en el estado. ¿Esto lo pone en qué lugar del ranking nacional a Colima? No está entre los primeros, sí, claramente no está entre los primeros Colima, porque hay estados con problemáticas bastante fuertes, y el como caso Guanajuato, como Guanajuato, claro, digamos que Colima está a mitad de la tabla. Hay estados como y además creo que casi siempre los tenemos en mente, estados como Yucatán, donde se presentan muy pocos, 1 o 2 durante un año, ¿no? Y estados como Guanajuato, que además son el reflejo de lo que está pasando a nivel de asesinato, de homicidio doloso. Guanajuato tiene los más altos niveles en términos absolutos de homicidio doloso, y así también se ve reflejado en el asesinato de policías, porque además hay una lucha intestina ahí entre grupos de la delincuencia organizada que inevitablemente toca a los policías locales. En el caso de Colima también tiene, digamos, en la relación de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, Colima ocupa el primer lugar nacional, y si bien el número de policías asesinados no es el más alto, está a la mitad de la tabla dentro del país, pues sí es parte también, es un poco reflejo de la grave situación de inseguridad que se vive en el estado. Juan Carlos, pues muy interesante todo lo que nos cuentas. Te pregunto y aprovecho pues esta comunicación al aire para algo que nos pudiera facilitar nuestro trabajo periodístico. ¿Será posible tener este reporte de policías asesinados actualizado, y será posible hacer un corte de los datos de la encuesta, pero por estado? O sea, que nos pudieran compartir cómo sale Colima en la encuesta. Sí, claro. ¿Sí? Les hacemos llegar todo el material. En estos días estaremos actualizando. Finalmente acaba de cerrar ya junio por completo. En estos días se estará actualizando la cifra de completa de policías asesinados en el país, y por supuesto desglosado por estado. Y sí, se pueden tener los resultados también
en términos de lo que nos contestaron los policías de Colima en esta encuesta nacional de causa en común. Pues te lo agradezco muchísimo, Juan Carlos. Gracias por tu tiempo, por la información compartida con nuestro auditorio y muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buen día a todo tu auditorio. Juan Carlos Romero, investigador de Causa en Común. Vamos a hacer una pausa y al regresar entraremos en comunicación con el diputado local y coordinador de la bancada del PT en el Congreso del Estado, Carlos César Farías. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24. Saludo a través de la línea telefónica al diputado local y coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, Carlos César Farías. Diputado, muy buen día. Muy buen día, Miguel Ángel. Muy buen día a todas nuestras amigas y amigos tolimenses. Diputado, ¿cuál es la postura de la bancada del Partido del Trabajo sobre lo que sucedió con la deuda y cuál es tu postura como individuo, como integrante de esta legislatura, de la forma y de el fondo? Bueno, Miguel Ángel, me parece que está muy claro que hubo una serie de actos que una vez que un servidor los ha estado analizando, me refiero, por ejemplo, a la toma, secuestro y atrincheramiento del Congreso. Esa parte, en primer término, evitó que la sesión ordinaria se llevara a cabo en el recinto sede del Poder Legislativo. Sin embargo, me parece que también logró, de forma colateral, quiero pensar, que se acondicionara la necesidad de sesionar de forma alterna. Quiero pensar que fue un efecto colateral, que no fue un preacondicionamiento doloso. Y de tal manera que el presidente del Congreso, con cierto grado de legalidad, tenía la obligación de hacer funcionar el Congreso. De tal manera que sesionaron de una forma, me parece un poco extraña, de forma virtual, en donde no se nos avisó, no se nos comunicó por los conductos oficiales, las comunicaciones oficiales para poder comparecer a esa reunión virtual de Fast Track. En esa reunión virtual, Miguel Ángel, amigos colimenses, se señala a eso de las 3:30, 4 de la tarde, la necesidad de sesionar ordinariamente en una sede alterna, dando un espacio muy perdón breve. Que te interrumpa, ¿no se te invitó a la sesión virtual? No se me invitó porque los conductos de comunicaciones oficiales no se usaron, precisamente porque el Congreso del Estado, hay que recordarlo, Miguel Ángel, estaba tomado, estaban atrincherados unos diputados en su interior, evitando su funcionamiento. Por eso te digo que no quiero pensar que fue un preacondicionamiento armado, una maquinación dolosa para provocar la sesión en la sede alterna. Perdón, no te estoy entendiendo. Lo que planteas es que si medio cedió Vladimir Parra y los compañeros y compañeras que lo acompañaban, pues para facilitar que se diera en otro lado. Es una de mis indagaciones, Miguel Ángel, porque se dio a cabo esa toma y tuvo como efecto secundario que se llevara a cabo una sede alterna y hubo una obstaculización de los propios conductos de comunicación oficial del legislativo, es decir, entorpecieron la comunicación con los diputados, cuando menos puedo decírtelo, con un servidor. ¿Crees que fue legal el procedimiento por el cual se avaló la autorización de empréstitos de largo plazo por hasta 740 millones de pesos para el Ejecutivo Estatal, sí o no? Ese decreto, Miguel Ángel, no es de sí o no, tiene que ver con los antecedentes, la toma del Congreso, la sesión virtual y la sede alterna. Pero si podemos decir si la idea es contestar si fue correcto, me parece que el presidente del Congreso le asiste cierto grado de legalidad para hacer funcionar el Congreso. No se puede parar un Congreso, el Poder Legislativo. Sin embargo, hay que observar lo que originó que el presidente del Congreso señalara una sede alterna fue que la sede del recinto legislativo fue tomada. Esa es la parte, esas dos premisas que me hace pensar que realmente tal vez todo fue una maquinación para poder lograr esta situación, en detrimento de las facultades de los diputados que debimos estar con tiempo y forma notificados de esa decisión tan importante y que no se nos dio la oportunidad
del tiempo para estar seriamente, pero además, en el último momento, como tú lo preguntas, Miguel Ángel, ahí en la sede alterna estaba sitiada por policías, fueron agredidos algunos compañeros, a un servidor se le impidió el ingreso, el acceso, de tal manera que me parece muy claro. ¿Cómo se te impidió el acceso, diputado? Por las 4 entradas por la calle Palma Rubelina se encontraban sitiadas por elementos policíacos, 2 patrullas por cada entrada. Ellos ya tenían una instrucción de no dejar entrar y ya habían hecho golpes a algunos compañeros diputados, y a un servidor, cuando un servidor pretende ingresar, se le dice que no hay autorización, que han recibido una instrucción de no dejar entrar a dicha sede a nadie. De tal manera que yo dejé esa constancia muy clara de la presencia policíaca y del impedimento que se llevó a cabo. De tal manera, Miguel Ángel, que me parece claro que en torno al tema del decreto que autoriza con 15 votos de 15 diputados ese crédito, esa deuda al Estado de Colima, me parece que hay elementos suficientes que pueden dar actualización a vicios que pueden impactar, claro que sí, la validez de ese decreto. Esa es la pregunta que me hiciste. Ya con estos antecedentes te puedo decir que sí hay vicios parlamentarios, irregularidades, inconsistencias en el proceso legislativo que pueden derivar precisamente en definir que esa actuación fue ilegal y que es nula, Miguel Ángel. Diputado, ¿intentaste ingresar manejando tu vehículo o caminando? Llegué a la altura de Palma Rubelina, donde se encuentra el Ojo de Agua, estacioné mi auto, estaban 2 patrullas, me bajé, quise entrar y me dijeron que había instrucciones para no entrar. Y alcanzamos a observar cómo se había dado el choque contra los compañeros diputados y que se habían retirado, de tal manera que, sabiendo las inconsistencias de legalidad que adolece la actuación parlamentaria en esa sede alterna, y habiendo presenciado los ataques a mis compañeros diputados y habiendo sufrido la obstaculización para el ingreso, me pareció sumamente claro que se trataba de una chicanada parlamentaria en donde no se estaban respetando el debido proceso del Congreso del Estado, Miguel Ángel, y finalmente, en efecto, se impidió la entrada de un servidor a la sede alterna. Diputado, ¿me podrías aguantar en la línea para profundizar en la conversación sobre este tema? Para hacer una pausa y poder seguir. Claro que sí. Hacemos una pausa y seguimos en esta charla con el diputado local, coordinador del Partido del Trabajo, Carlos César Farías. Volvemos. Informe 24 con Miguel Ángel Vargas. Diputado Farías, gracias por continuar con nosotros. Diputado, nos decías, llegaste a Palma Rubelina por la hora en la que publicaste el video que compartiste en tus redes sociales, pues habrá sido después de las 6 de la tarde, 6:23 publicaste este video. Me llama la atención que por esa misma zona, incluso hicieron una transmisión, entró el diputado Vladimir Parra con sus compañeras Claudia Aguirre, Araceli García Muro, creo que Blanca Livier Rodríguez ya había entrado antes, pero sí hubo cierta confrontación porque estaban bloqueando el acceso vial, pero pudieron sin problema pasar caminando. ¿A ti no te dejaron pasar caminando? Bueno, Miguel Ángel, hay que recordar los antecedentes que dan forma a los últimos sucesos que bien acabas de referir. El Congreso del Estado se partió en 3 grupos. Un grupo que secuestró el Congreso, otro grupo que se fue a una sede alterna. Decirte que los que se fueron a una sede alterna ya andaban juntos, reunidos desde un principio. Se aprecia que llegan al Congreso en vehículos oficiales a eso de las 12 o una de la tarde, de tal manera que ese es el segundo grupo. El primer grupo es el que se encontraba secuestrando el Congreso. El tercer grupo somos precisamente los suscritos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en particular un servidor que siempre tuvo ¿Ibas con alguien más, diputado, de tus compañeras?
Legisladores no, iba yo solo, con mi equipo, pero siempre estuve en contacto y ahorita platicamos precisamente con el coordinador de Morena, el diputado Vladimir Parra Barragán. De tal manera que viendo toda esa gama, esa serie de irregularidades, esa obstaculización para el ingreso y la fácil conclusión de que se estaba llevando a cabo una actuación legislativa en sede alterna con un sitiados por más de 60 policías, me parece que era muy claro que se estaba fraguando un madruguete muy fuerte. De tal manera que al darnos cuenta de esa oposición, ese bloqueo, pues claro que ya no era necesario, ni pudimos entrar, ni era necesario convalidar una actuación ilegal. Pero la podían frenar con los votos, con claro, los votos, con claro 9 que votos. se podía frenar con todos los votos que no se les dejó entrar, Miguel Ángel. Hay que recordar, como tú bien lo dijiste, que fueron atacados, que fueron golpeados. Ahí están los videos. De tal manera que coincido contigo, se podía frenar, y por esa razón fue precisamente la oposición, la obstaculización, la intimidación, la represión, los golpes que se llevaron a cabo a varios compañeros diputados. De tal manera que una vez sucedió todo ello, es claro que no era otra cosa más que un madruguete, Miguel Ángel, y que pretender convalidar una actuación indebida en donde ya se habían maltratado en sus personas a nuestros compañeros diputados, me parece que era claro que se estaba llevando a cabo algo sumamente ilegal y que no era ya necesario pretender legitimarlos siquiera, Miguel Ángel. ¿Cómo hubieras votado, diputado? Claro, Miguel Ángel, que hubiera sido en contra de ese endeudamiento. Sin embargo, hay que decirlo, el voto se da en el momento preciso, no antes ni después. ¿Por qué razón, Miguel Ángel, te quiero preguntar, por qué razón creemos que hubo dos grupos? Si tú, como tú lo ves, el grupo de los 15, desde muy tempranas horas andaban moviéndose en carros oficiales. Se aprecian los videos de cuando arribaron al Congreso del Estado. El segundo grupo era el que estaba ¿En qué videos, perdón? En los videos de diferentes medios que estuvieron transmitiendo las noticias, y en donde se aprecia por Galván que se suben a autos, vehículos oficiales y se retiran. De tal manera, Miguel Ángel, que me queda muy claro que sería muy conveniente también definir las identidades de los 15 diputados que votaron a favor de ese crédito, decirse que por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo no se votó a favor del crédito, que siempre estuvimos en contra del crédito. Sin embargo, el momento ideal para emitir el voto pues era precisamente en la sesión ordinaria, y por esa razón se llevó de forma de madruguete, con elementos que todavía un servidor los está analizando, porque me parece que lo que dio lugar a que se actualizara una sede alterna fue precisamente el secuestro del Congreso. No puedo desvincular ese acto ilegal y de represión que sucedió en la sede alterna precisamente con el motivo que la originó, la toma, secuestro y el trincheramiento de unos compañeros diputados al interior del Congreso del Estado. Pero está sugiriendo una puesta en escena de Vladimir Parra y quienes lo apoyaban en esta toma del Congreso para facilitar al final la aprobación del crédito. ¿Te estoy entendiendo bien? Me parece, Miguel Ángel, que ningún supuesto puede estar descartado. Hay que recordar que me parece toda una maquinación. Yo no puedo decir que no. Pero luego acusas empatizas con ellos porque dices que los golpearon. Entonces ya no entiendo. ¿Eso también fue una puesta en escena? Bueno, se tratan de hechos vinculados por una línea de tiempo que no están desencadenados. Sin embargo, sí amerita hacer un análisis muy prudente sin pasarnos por alto hechos importantes que están encadenados. No podemos decir que son hechos aislados. Todo se generó desde un día antes, en la noche, en el Congreso. Y luego el presidente, con cierto grado de legalidad, también tengo que referirlo, ordena la sede alterna. De tal manera que me parece sumamente claro la postura. No podemos cerrar los ojos ni pasar por alto actos que sí son importantes, actos que sí son relevantes y que de alguna forma u otra, de forma positiva o negativa, claro, Miguel Ángel, que tienen impacto en esa decisión final de autorización del crédito en ese decreto, Miguel Ángel. ¿Habías conversado con tus compañeras diputadas de la bancada del PT sobre
cómo consideraba el partido que se debía votar este tema? Estuve presente en la deliberación de la Comisión de Hacienda y claro que nos dimos cuenta de que los compañeros de la bancada mayoritaria siempre estuvieron en contra. También decirte que la propia Comisión de Hacienda se integra con mayoría precisamente de la bancada mayoritaria. Tampoco, Miguel Ángel, hay que cerrar los ojos a esos datos tan evidentes, que la comisión se integra por compañeros legisladores que integran la bancada mayoritaria. De tal manera que es un hecho también muy importante que no está desvinculado, que como botón de una actuación que finalmente provocó ese decreto, me parece que es sumamente importante no pasarlo por alto, sí pasarlo por el tamiz del análisis. Sí, lo que considero es que hay que comprender bien las razones de las ausencias de quienes argumentan estar en contra, pero no estuvieron presentes para estar en contra. Por eso te preguntaba si había claridad de los 4 integrantes del grupo parlamentario que encabezas de que estaban en contra del crédito. Miguel Ángel, los que estaban a favor siempre anduvieron juntos, desde muy temprana hora. ¿Con Ana Landa platicaste de si estaban a favor o estaban en contra? Decirte, Miguel Ángel, que yo estoy de acuerdo contigo de verificar bien las circunstancias de las ausencias. Claro que estoy de acuerdo, y es por eso que te comento que no puedo desencadenar las ausencias también de la toma del Congreso, de la reunión previa, de que siempre anduvieron reunidos, de la sede alterna. Claro. De que se definió la sede alterna con una sesión ordinaria, de que no existió orden del día. Claro, de tal manera que te lo planteo de otra manera, diputado, perdón, te lo planteo de otra manera. ¿Alguien del PT tenías la sospecha de que pudiera estar a favor del crédito por la razón que sea? Me parece que fue muy claro, muy evidente que ningún miembro del grupo parlamentario del Partido del Trabajo siquiera se asomó a pretender votar a favor. Creo que fuimos muy serios, muy sólidos desde un principio. ¿Nadie del PT estuvo en el interior del recinto alterno? Me parece que yo no alcancé a llegar a la sede alterna. Sin embargo, sí sé que a partir de que se dio el ataque a los compañeros diputados, que fue evidente la ilegalidad que se estaba realizando, es claro que se tuvieron que retirar. Eso fue lo que pasó, Miguel Ángel, y quiero decirte que la ilegalidad de ese proceso parlamentario pues me parece que está claro, y me parece que no podemos definir algo sin dejando de observar los antecedentes claros que originaron que esto pasara. ¿Cómo desvincular la sede alterna de la toma del propio Congreso? ¿Cómo desvincular la legalidad con la ausencia de un orden del día? ¿Quién dictó el orden del día? El orden del día lo tiene que dictar la Comisión de Gobierno Interno, en donde un servidor es su primer secretario. Un servidor en ningún momento... Lo propone, ¿no?, a la mesa directiva, según la ley orgánica lo propone a la mesa directiva, ¿no? Bueno, hay acuerdos, hay la Comisión de Gobierno Interno y acuerdos parlamentarios, es precisamente quien hace el acuerdo parlamentario para proponer el orden del día de la sesión ordinaria. Diputado, y hacia adelante decían algunas compañeras diputadas de Morena, decían pues que te iban a pedir que firmaras una acción de inconstitucionalidad que quieren interponer, requieren 9 votos, requerirían el tuyo. ¿Vas a participar en esa acción? Me parece muy claro que tenemos que actuar conforme a la legalidad. Sin embargo, decirte que la legalidad no depende de las peticiones personalizadas de ningún legislador, de ninguna compañera o compañero legislador. Decirte que la decisión de una acción de inconstitucionalidad tiene que ver con un estudio técnico jurídico parlamentario. ¿Lo vas a analizar entonces? Por supuesto que lo vamos a ordenar y lo tiene que emitir el cuerpo jurídico del Congreso del Estado. Decirte que sí o que no de forma autónoma me parece que no es correcto, Miguel Ángel. Tenemos que hacerlo no por cuestiones personales. Yo lo he dicho, es momento de parar las cuestiones personales, es momento de obedecer la ley. Si es procedente jurídicamente hablando el recurso que se interponga, se tiene que hacer, no hay ninguna duda. Pero eso va a depender del estudio técnico jurídico parlamentario que nuestro cuerpo jurídico del Congreso nos tiene que emitir. Pero ya nos decías que fue ilegal, que en tu percepción fue ilegal.
te comentaba que hay muchas inconsistencias, pero también comenté que el propio presidente del Congreso tenía que evitar que el Poder Legislativo dejara de funcionar. Hay que recordar que dejó de funcionar precisamente porque estaba tomando el Congreso. De tal manera que por eso te comentaba, Miguel Ángel, que dos grupos provocaron como un espejo y su reflejo, primero la toma del Congreso y luego la sede alterna. ¿Cómo desvincular esa situación? Claro que la segunda acción fue reflejo de la primera, de tal manera que las inconsistencias, las irregularidades están muy evidentes, y eso es lo que tenemos que definir en un estudio técnico jurídico parlamentario para definir la acción que se tiene que interponer en tiempo y forma, en todo caso, si eso fuera lo procedente, Miguel. Hay inconsistencias, aseguras que no te dejaron pasar, vas a analizar cómo proceder legalmente. Última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Sigue siendo tú como diputado y el PT como grupo parlamentario aliados de Morena en el Congreso del Estado? Comentarte, Miguel Ángel, que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nunca ha dejado de ser aliado del Grupo Parlamentario de Morena y mucho menos del Presidente de la República. Decirte que inclusive la estabilidad que Morena venía teniendo en el Congreso depende del grupo nuestro. Hay que recordarlo, que ellos eran 9 y con nuestros votos, nuestro grupo parlamentario alcanzaba la mayoría de 13. De tal manera que eso nunca ha estado en juego, nunca ha estado en duda. Somos parte de la Cuarta Transformación y nos tomamos muy en serio y no vamos a echar a perder esa oportunidad legislativa. De tal manera que por eso te comento, la Comisión de Hacienda en su mayoría eran miembros del grupo parlamentario de mayoría, Miguel Ángel. Es un tema que como botón nos dice mucho de lo que está sucediendo, no en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, sino en el grupo parlamentario mayoritario. Ese es un tema también que se debe de analizar, porque está en riesgo la cuarta transformación, la 4T en Colima, precisamente por movimientos legislativos indebidos, ilegales, caprichosos, cosa que no debe de pasar por alto, Miguel Ángel. Diputado, te agradezco mucho tu tiempo, la información compartida. Obviamente este tema va a seguir dando de qué hablar y ya lo estaremos conversando. Gracias y muy buen día. Buen día, Miguel Ángel, un abrazo. Gracias. Carlos César Farías, siguen siendo aliados de Morena, nada más pues los números ya no les dan una mayoría. A ver qué sucede con esto. Carlos César Farías, coordinador del PT. Gracias a todos por habernos acompañado, desgraciadamente se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el jueves que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron